Mi papá tuvo una hidrocefalia. Los médicos optaron para poner una válvula y así drenar el líquido. Y cuando operaron, dicen que encontraron un tumor. Estuvo en terapia y a los días falleció. ¿Tenía un tumor? ¿Tenía que poner la válvula? ¿Cuál era la solución a la hidrocefalia? Ya lo estaba afectando demasiado. Bueno, mira, desde las 5 leyes biológicas, cuando hablamos de una hidrocefalia, tenemos que entender que el líquido cefalorraquídeo producido por el plexo coroideo aumenta, ¿sí? Crece su volumen cuando las células ependimiales entran en una fase activa, cuando la persona vive un conflicto biológico específico. Estas células que derivan del endodermo y están controladas por el tronco cerebral responden biológicamente al programa de el cerebro está demasiado seco, es decir, un shock biológico donde la persona siente que sus pensamientos no tienen la capacidad de fluir, ¿sí? Que no puede pensar de manera clara, que pierde la memoria o que vive un desmayo, digamos, mental angustiante, ¿sí? También puede ser un conflicto biológico relacionado con el bocado que no puedo dejar entrar, ¿sí? Acá hablamos del plexo coroideo derecho, o el bocado que no puedo dejar salir, y acá hablamos del plexo izquierdo, donde ese bocado, ya sea el entrante o el saliente, puede ser una situación, una decisión, una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante la fase de estrés, durante la fase de conflicto activo, estas células empiezan a proliferar, empiezan a crecer para producir más líquido y humedecer mejor al cerebro, ¿sí? Eso es en lo que en medicina tradicional lo interpretan como un tumor o un ependimioma, ¿sí? Que es, en realidad, es el tejido, digamos, en proliferación por un conflicto activo. Y muchas veces, cuando intervienen quirúrgicamente en estas áreas y abren el cráneo y colocan válvulas para drenar ese líquido que se produce en exceso, terminan encontrando, digamos, este crecimiento, este ependimoma, y lo catalogan, digamos, como un tumor, pero esa intervención puede generar daños muy severos, hemorragias, ¿sí? Dentro del ventrículo, alteraciones funcionales, parálisis de una función determinada, pérdida del habla, incluso puede desencadenar en la muerte, ¿sí? Porque el cerebro es extremadamente sensible, delicado, y cualquier manipulación brusca puede romper, digamos, la pared del tejido, que ya estaba entrando en una fase de reparación, ¿sí? Entonces, si tu papá estaba resolviendo este conflicto, ese tejido iba a ser descompuesto por micobacterias, ¿sí? Como la tuberculosis. Y eso, bueno, podía generar sangrados y diferentes síntomas, pero formaba parte de un proceso biológico y natural. Entonces, la válvula no resuelve la causa, solo interviene mecánicamente en algo que es biológico, ¿sí? Entonces, tenía un tumor. Desde esta mirada, lo que encontraron era una proliferación típica de un conflicto activo del plexo coroideo, ¿sí? Había que poner la válvula. No es la solución biológica al conflicto, ¿sí? Es algo momentáneo el tema de la válvula. ¿Estaba muy afectado? Sí, probablemente, bueno, llevaba ya mucho tiempo viviendo ese shock biológico de no puedo pensar, me quedé mentalmente en blanco, no puedo agarrar o soltar ese bocado, y eso lo llevó a acumular cada vez más líquido cefalorraquídeo. Entonces, la verdadera solución siempre está
en resolver ese conflicto, identificarlo y resolverlo, ¿sí? Yo lamento mucho lo que me contás, lo que tuviste que vivir, porque cuando no se comprende este proceso, las intervenciones muchas veces empeoran las cosas, o quizás ya estaban en una fase de reparación, o quizás, bueno, nunca pudo darse cuenta de ese conflicto, y a veces cuando no logramos identificar el conflicto en el que estamos metidos, o la experiencia que vivimos, o la percepción biológica que nos lleva a una determinada interpretación, bueno, nosotros sabemos que en la fase activa los tejidos endodérmicos crecen, y si la persona no resuelve el conflicto, bueno, esto crece hasta el punto que bueno, ya es insoportable a nivel biológico, ¿sí?